Biblia por ahí, vamos a empezar a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, en adelante. Te los voy a leer. Leyes sobre la guerra. ¿Ya lo encontraron? Para que me vayan siguiendo. ¿Cuál? ¿20? Ajá, 20, del versículo 1 más o menos hasta el 9. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Y los oficiales hablaron al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro lo disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no opaque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Está muy interesante esta palabra. Aquí encontramos lo que se necesita para ser un guerrero. Tú sabes que hay impedimentos, ¿verdad? Aquí encontramos cuáles son los impedimentos, ¿verdad? Por lo cual un guerrero no podía ir a la guerra. Y vemos cómo es el trabajo, cómo era en ese tiempo el trabajo de los sacerdotes. No solamente los sacerdotes tenían que estar en el lugar santísimo, tenían que estar en el tabernáculo, sino que ellos tenían una misión muy especial, y era animar al ejército, a los guerreros de Dios. Era una motivación que ellos le tenían que dar a cada uno de los guerreros cuando ellos salían a pelear. Y me imaginaba yo, por ejemplo, como algunos deportistas o aquellos que practican también el box, la lucha libre, por ejemplo, como cuando los vemos por la televisión, se me venía a mí, ¿verdad?, estos ejemplos. Cuando una persona también es entrenada, ¿verdad?, para cuando hay competencias de carreras, de atletismo, todo eso. Entonces, si tú te das cuenta, casi siempre, ¿verdad?, los entrenadores tienen que estar ahí al lado de ellos y les tienen que estar motivando, les tienen que, bueno, como nosotros decimos comúnmente en esas áreas, estarles echando porras, ¿verdad?, para que ellos se puedan motivar y puedan seguir adelante. Y los entrenadores pues les empiezan a decir: tú puedes, tú eres el mejor, tú los vas a vencer, ellos no son nada ante ti, tú eres fuerte. Y de esta manera vemos cómo ellos tienen que motivar a las personas, porque pues ellos están enfrentando, ¿verdad?, a sus enemigos, que por lo general eran ejércitos. En este caso el pueblo de Israel, ¿verdad?, se enfrentaba a ejércitos numerosos que tenían carros de batalla, que tenían un mejor armamento de lo que ellos tenían. Entonces el trabajo del sacerdote era muy importante. Estaba el ejército formado, ya listo para salir a pelear, y el trabajo del sacerdote era pues estar él, ¿verdad?, también arriba, ¿verdad?, de su caballo, y empezar a hacer ese
enfrente, ¿verdad?, de esos cientos o miles de soldados y estarles diciendo, dice, no desmaye vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros, con vuestros enemigos, para salvarlos. Entonces, imagínate, tenía que ser esa palabra bien firme del sacerdote para poder animarlos. Tenía que el sacerdote estar guiado, ¿verdad?, por el Señor, por Dios, para que esa palabra saliera con ese poder y pudiera transmitir ese ánimo, esa confianza que le tenía que dar al ejército, ¿verdad?, a los soldados que en ese momento ellos iban a salir a pelear, ¿verdad?, ese territorio que Dios les había entregado. Entonces vemos que el trabajo del sacerdote no era simplemente el trabajo de los levitas, ¿verdad?, estar cargando el arca del pacto, ir ellos hacia adelante del ejército cuando el Señor los mandaba a alguna batalla, simbolizando esto, ¿verdad?, que la presencia del Señor iba con ellos, sino que ellos tenían que tener ese espíritu de ánimo, ¿verdad?, para estar fortaleciendo a los soldados. Y vemos cómo el sacerdote les tenía que decir a ellos, acuérdate cómo el Señor te sacó de Egipto, acuérdate que tú ya habías peleado con un ejército que era mayor que tú y más poderoso, y acuérdate cómo el Señor te sacó de ahí, ¿verdad?, cómo el Señor te salvó de ese ejército y de una manera milagrosa el Señor te dio la victoria. Entonces también nosotros, ¿verdad?, cuando tenemos esas luchas que enfrentar o esos gigantes que enfrentar, nosotros tenemos que recordar qué es lo que ya hizo el Señor con nosotros, que una vez Él ya nos había ayudado a salir adelante, que Él una vez ya nos sacó, porque esa es una motivación que nosotros mismos tenemos. Ahora el Espíritu Santo es el que nos motiva, es el que trae ese recuerdo, esos pensamientos a nuestro corazón, ¿verdad?, para que nosotros nos motivemos a través de esa palabra que el Espíritu Santo está soltando en nosotros. El soldado tenía una preparación física y el soldado también tenía una preparación mental, como lo estamos viendo, ¿verdad? Ellos tenían que estar siempre en un entrenamiento, aunque en ese momento no hubiera guerra, ellos siempre tenían que estar entrenando para que ellos estuvieran preparados para cuando fuera el momento de salir a pelear y de conquistar todo aquello que Dios les había dado. Pero vemos aquí los impedimentos que podía tener un soldado para ir a la guerra. ¿Cuáles podían ser esos estorbos que lo pudieran privar de que él estuviera con ese ánimo que necesitaba tener en esos momentos, que el soldado tuviera esa confianza y esa seguridad que el soldado necesitaba, pues para ir al campo, ¿verdad? A veces peleaban en los valles, a veces en los campos abiertos, en el desierto, ¿verdad?, donde estuviera la guerra. Ellos tenían que ir con fe, con confianza, con seguridad, tenían que ir a darlo todo, ¿verdad? Porque ellos sabían, estaban conscientes que ellos podían morir en esa guerra, en esa batalla. Entonces por eso Dios, ¿verdad?, les ordena y es que les dice, ¿verdad?, que si alguno de ellos ha edificado casa nueva y no la ha estrenado, dice, o sea, regrésate porque puede ser, ¿verdad?, que tú mueras en esta guerra, en esta batalla, y tú no la vas a disfrutar. Entonces tú has trabajado para lograr tener ciertas cosas y el Señor, ¿verdad?, les daba la oportunidad de que ellos volvieran a casa. Les dice que quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, y les dice también, te puedes regresar, te puedes ir, quizás en esta guerra tú no vas a participar, sabiendo que era un soldado que estaba preparado, sabiendo que era un soldado que había llevado un entrenamiento muy duro, ¿verdad? Pero el Señor le daba la oportunidad de que ellos se regresaran a casa para que disfrutaran de por lo cual ellos habían trabajado. También les decían, y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, también vaya y vuélvase, ¿verdad? Porque no vaya a ser que tú mueras en la guerra y otro, ¿verdad?, pues la tome por su mujer. Y algo que me llamaba mucho la atención, este era el último, por decir, impedimento que menciona aquí en estos versículos, que dice, ¿quién es el hombre medroso? O sea, ¿quién es el hombre o cuál es el soldado que tiene miedo? Dice, y pusilánime. Eso quiere decir es que es un
soldado de poco ánimo y falto de valor. Entonces le dice, vaya y vuélvase a su casa, dice, y no opaque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Entonces fíjate lo que es cuando un soldado está débil, cuando un soldado tiene miedo, cuando a pesar de que ese soldado está yendo al entrenamiento, se está preparando como todos los demás, pero en el momento que va a enfrentar al enemigo, entonces él tiene temor en su corazón, él tiene duda, piensa que no va a salir bien librado de esa pelea, que él puede quedar muerto o puede quedar herido, porque también en una batalla o puedes morir o puedes quedar herido. Entonces, ¿cómo es cuando una persona tiene temor? O sea, él preguntaba, ¿verdad? ¿A quién le sucede esto? Dice, mejor vuélvete a tu casa, dice, porque tú puedes contagiar el corazón de los demás soldados que están dispuestos a pelear, que ellos están ahí con toda la actitud, que tienen el ánimo para seguir adelante y no vaya a ser que tú los contagies. O sea, como que no era algo bueno que un tipo de soldado estuviera cerca, ¿verdad? Con los demás, porque el temor tú lo puedes transmitir a otra persona. El que tú tengas temor, tú puedes acercarte con otra persona y si aquella persona está, no, nosotros sí vamos, nosotros estamos preparados, estamos listos, somos mejor que ellos, pero hay un soldado a tu alrededor te podría estar diciendo, no, mejor no, mira, ellos traen carro y nosotros venimos a caballo, mira, ellos son más grandes en número y nosotros somos más poco, mejor de una vez vamos, pues como dicen, ¿verdad? Esos soldados que van a desertar, ¿verdad? Y que van a dejar el lugar, ¿verdad?, que les pertenece a ellos. Entonces también se les hacía el llamado a este tipo de soldados, ¿verdad?, para que no fueran a contaminar el corazón de los demás. Entonces dicen que cuando ya se hacían todas estas cosas, entonces decían, empezaba un soldado a decir, bueno, pues yo me acabo de casar, bueno, ok, me voy, no estoy preparado para estar en esta guerra. Bueno, pero es que yo acabo de comprar casa, pero es que yo tengo temor. Entonces ellos tenían la libertad de poder salir, dejar el puesto que ellos tenían dentro del ejército, porque lo que les interesaba a Dios, ¿verdad? Lo que le interesaba es que todos fueran con la actitud correcta, que fueran soldados que estuvieran bien fortalecidos, que ya habían tenido un entrenamiento muy arduo, ¿verdad? Que los consideraban que ellos estaban ya preparados para enfrentar, ¿verdad?, cualquier cosa que estuviera ahí en el campo de batalla. Entonces, todas estas mismas cosas que nos menciona la palabra aquí en el Antiguo Testamento y las leyes que Dios daba para una guerra literalmente, ¿verdad?, física, que se estaba efectuando, que se estaba llevando a cabo, así esto también tiene sentido en lo espiritual, porque nosotros también somos soldados y pertenecemos a ese ejército del Señor. Nosotros aquí en la tierra, el Señor nos ve como esos guerreros, que también nosotros tenemos que estar preparados y también nosotros tenemos que tener ese entrenamiento, pues para poder defendernos cuando tenemos que salir, enfrentar al enemigo, ¿verdad?, a una guerra. Entonces, por medio de ese entrenamiento es que Dios nos está preparando. Entonces, yo casi siempre, ¿verdad?, lo he dicho una y otra vez, que ese entrenamiento espiritual que tenemos nosotros como esos guerreros invencibles, ¿verdad?, porque así nos ve el Señor y así Él nos ha preparado, es esa relación que nosotros tenemos con Dios. Porque dice la palabra que cuando Él mandaba al pueblo, al ejército de Israel, en este caso, a la guerra, a que saliera y conquistara ciertos territorios, entonces el Señor, cuando ellos eran guiados por el Señor y el Señor les entregaba las estrategias y ellos se guiaban por las estrategias que Dios les entregaba, iban guiados con la dirección de Dios, entonces ellos era cuando tenían la victoria en cada una de sus batallas. Entonces también así nosotros, por medio de la oración, por medio de esa intimidad que nosotros tenemos con el Señor, es la manera que el Señor nos va a dar esas armas espirituales que nosotros necesitamos. Vamos a aprender a cómo manejar esas armas, a cómo usarlas en el momento
Y en la oración es en la única forma en que el Señor nos va a dar a cada uno de esos soldados que pertenecemos a su ejército, nos va a dar las estrategias para cómo vencer al enemigo. Hay veces que se levantan muchos enemigos en nosotros y a veces son esas pruebas que llegan a nuestra vida, porque el Señor permite que pasemos por esas pruebas y en nuestra vida se levantan esos enemigos que podemos como mencionarlos como nuestros verdugos, esos que vienen, ¿verdad?, a robarnos la paz, hacer que nuestra vida se haga como que imposible, a sentirnos que nosotros somos más pequeños que ellos. Nosotros empezamos a ver a nuestros enemigos que son más grandes, que son más fuertes, que no podemos con ellos, pero si nosotros queremos vencer al enemigo, nosotros tenemos que tener esa relación con Dios, porque por medio de esa relación Él nos va a entregar a nosotros las estrategias. Cuando nosotros salimos victoriosos de esas pruebas o de esas batallas en las que a veces el Señor nos manda, porque hay batallas en las que nosotros a veces estamos ahí sin tener necesidad, que estamos batallando, luchando contra esos enemigos. Hay otras batallas que el Señor sí nos va a mandar, y es en las que nosotros tenemos el respaldo de Dios. Y esas batallas a las cuales Él nos manda o Él permite que entremos ahí, es porque Él nos va a dar las estrategias y la presencia de Dios va por delante de nosotros, vamos con la alianza del Espíritu Santo, entonces tenemos la seguridad y la certeza que vamos a salir victoriosos. Amén. Porque a veces nosotros como guerreros del Señor, ¿verdad?, a veces sí nos metemos en algunos otros asuntos que no nos pertenecen, que no son batallas que debemos de estar peleando o que debemos de estar luchando, ¿verdad? Son todas aquellas cargas que a veces nosotros como que nos las echamos encima, pero que no nos pertenecen, que no tenemos que ver nosotros nada con esos asuntos, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos metemos a pelear ahí con cosas que no nos pertenecen. Es como, por ejemplo, como cuando de repente sale por ahí una persona que está endemoniada. Entonces hay veces, ¿verdad?, que en ocasiones con un tiempo anterior o desde antes, el Señor te va a dirigir para que tú te metas a un ayuno, te va a dar la dirección y te va a decir el Señor: yo quiero que ayunes, te voy a usar en esta área, tú vas a liberar a una persona y tú no sabes ni a quién ni a nada, y tú ya estás orando por esa necesidad y tú ya estás orando por esa persona, y es una forma en que tú en lo espiritual tú estás guerreando. Y entonces llega el momento, se presenta aquella situación y el Señor te usa a ti para que tú puedas liberar a aquella persona, la puedas hacer libre de aquellos espíritus inmundos, ¿verdad?, que poseyeron a esa persona. Entonces Dios te da la victoria. Pero hay ocasiones que nos metemos en cosas que no nos pertenecen, y ahí es cuando nosotros podemos salir heridos o podemos morir por estar en una batalla que no nos pertenece. Y esto me traía una cita bíblica donde menciona en el Nuevo Testamento que había unos que se habían levantado para orar, como unas personas, dice la palabra, creo que menciona como unos predicadores ambulantes, ¿verdad?, que se toparon un día con una persona que estaba endemoniada, y ellos dijeron: pues aquí nosotros estamos, ¿verdad?, vamos y oramos por esa persona, la vamos a liberar. Y dice la palabra que ellos decían, ¿verdad?, porque yo te reprendo en el nombre de Cristo, del cual predica Pablo. Y dice que los demonios que estaban en aquella persona, ¿verdad?, les dieron una buena zarandeada, los golpearon, creo que salieron ellos desnudos, heridos, corrieron. ¿Por qué? Porque estaban en una guerra que no les pertenecía, a una guerra que Dios no les había enviado. Entonces, sí, así como nosotros somos llamados, ¿verdad?, para estar orando por las personas, para estar intercediendo por ellas, pero el Espíritu Santo te va a indicar cuando eres tú la persona indicada, cuando el Espíritu Santo te está enviando para que tú hagas una liberación por aquella persona, o el mismo Espíritu te va a indicar que no es tu territorio, que no te metas ahí,
que a ti no te corresponde estar, ¿verdad?, metido en esa guerra porque puedes salir herido. Entonces, este versículo me llamaba la atención, que dice que aquel hombre, ¿verdad?, que aquel soldado que tuviera miedo, ¿verdad?, mejor se fuera, ¿verdad?, se saliera del ejército, porque no estaba su corazón confiado, dice que porque tenía temor, porque era un soldado que no tenía valor. Entonces esto también me llevaba a recordar el tiempo atrás, en una ocasión cuando nosotros estábamos en una iglesia que asistimos, en la cual ahí conocimos nosotros al Señor y su palabra. Recuerdo que en una ocasión, terminándose un culto, una actividad, una persona pasa al altar, iban a orar por ella, era un hombre, iban a hacer una liberación por él. Entonces estábamos todos ahí en la iglesia y el pastor, ¿verdad?, empieza a preguntar que quiénes de los que estábamos ahí teníamos el Espíritu Santo, porque bueno, ahí se creía, ¿verdad?, que solamente las personas que tenían el don de hablar en lenguas, pues eran los que tenían el Espíritu Santo, y y eran los que estaban cubiertos, entonces eran los que se podían quedar. Entonces decía, si alguno de los que están aquí tiene miedo o es incrédulo, entonces le sugerimos que se salga y que se vaya, ya se puede retirar, ya se puede ir a su casa, porque el pastor decía que iban a hacer una liberación y que era importante que las personas que estuvieran ahí estuvieran orando con fe, estuvieran bien pendientes a lo que podía pasar, que fueran personas que estuvieran fortalecidos en la fe. Y él, ¿verdad?, hacía la invitación que solamente ese tipo de personas fueran las que se quedaran, porque si había una persona ahí en medio que fuera incrédula, entonces el pastor explicaba, ¿verdad?, que era más difícil sacarle el demonio a esa persona que le iban a hacer la liberación, porque iban a estar como había intercediendo, ¿verdad?, pues cosas negativas que no iban a dejar que hicieran el trabajo como que rápido, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, pues son guerras espirituales en las que nosotros a veces podemos estar y podemos tener miedo y podemos contaminar el ambiente, y en lugar de ayudar a que el Espíritu Santo empiece a fluir y empiece a hacer el trabajo, que sabemos que el Espíritu Santo es el que lo hace, entonces nosotros estamos como interviniendo, ¿verdad?, para que las cosas se hagan como se deben de hacer. También no sé si ustedes recordarán que cuando a Jesús en una ocasión se le habla, ¿verdad?, para que sane a una niña que estaba enferma, dice que cuando llegó Jesús a ese lugar, pues ahí estaban, ¿verdad?, ya los papás de la niña, ya había gente que estaba ya llorando porque la niña ya había fallecido. Entonces cuando llega Jesús, dice, cálmense, ya no hagan tanto grito, tanto llanto, porque la niña no está muerta, porque la niña solo duerme. Y ella dice que ya estaba la casa llena de pues toda esta clase de personas. Entonces cuando Jesús entra a orar por la niña, a dar la palabra de vida, dice la palabra que Jesús empezó a correr a las personas que estaban ahí, que estaban llorando, que ya ellas dijeron, la niña ya murió, ya qué vienes a hacer, ya no hay esperanza, ya la niña está muerta. Entonces Jesús corre a todas esas personas, las saca de ahí y dice que solamente permite que los papás de la niña estén ahí y los discípulos que iban con él, que lo estaban acompañando. Ya entra Jesús, ¿verdad?, y le da la palabra a la niña, ¿verdad?, que ella se levante, le dice a los papás, bueno, no teman, ¿verdad?, ella solamente está dormida y ahorita ella ya, el Señor la resucitó. Entonces fíjate cómo es cuando un soldado no está preparado y está como haciendo esas interferencias negativas, ¿verdad?, para que la obra de Dios se pueda llevar a cabo, para que las personas que sí tienen fe, que las personas que van con todo, ¿verdad?, que van como luego decimos ahora, ¿verdad?, que van empoderadas. Si por ahí hay una persona que sea incrédula, entonces va a hacer que el trabajo, sea más difícil. En lugar de ayudar, pues sería como un estorbo, ¿verdad?, para que las cosas salieran bien, para que Dios les diera la victoria. Entonces, todas estas cosas las relacionamos, ¿verdad?, en nuestra vida. La incredulidad que nosotros podamos tener, todos esos estorbos, ¿verdad?, se vuelven en contra de nosotros.
Ya casi para finalizar, para hacer un poquito más cortito este tema, dice la palabra que cuando el ejército iba con otro ejército a luchar, a conquistar el territorio, entonces el Señor les decía, cuando tú vayas, tú vas a matar a todos. Dice, cuando tú vayas y yo te voy a entregar la tierra que yo te prometí, dice, entonces tú ahí tienes que matar a todos. Tienes que aniquilarlos a todos. Dice, te tienes que deshacer de todas aquellas cosas de que a ellos les pertenecía, porque ellos acostumbraban a adorar a otros dioses en lugares altos. Entonces decía, todo eso lo tienes que destruir, lo tienes que tirar. Decía, y los árboles no los destruyas, tú de ellos sí puedes comer de sus frutos. Dice, porque el árbol no se puede volver contra ti, ni matarte. Los árboles, o sea, no te van a hacer ningún daño, pero a todas las personas que viven aquí, sean niños y sean mujeres, a todos los hombres, tú los tienes que matar. Dice, eso lo vas a hacer cuando tú entres a la tierra de promesa. Dice, pero cuando sea una tierra que solamente vas a conquistar, pero yo te voy a decir, cuando solamente tú vas a matar a todos los soldados, a todos los hombres, pero vas a dejar a las mujeres y a los niños. Dice, porque ellos te van a dar tributo, te van a servir como tributarios, ¿verdad? Y entonces ellos van a ser como tus esclavos y te van a servir a ti. Pero en la tierra de promesa tú los tienes que aniquilar a todos. Entonces a veces nosotros podemos pensar, decir, entonces ¿por qué Dios era tan malo? ¿Por qué Dios daba estas órdenes? ¿Por qué Dios daba estas estrategias al ejército, a los soldados de su pueblo? ¿Por qué ellos tenían que hacer eso? Y es que lo cierto es que cuando tú no matas al enemigo, cuando tú no destruyes a tus enemigos, ellos se van a volver contra ti. Dios tenía que hacer una limpieza, tenía que limpiar totalmente el territorio, porque el día de mañana lo que tú no matas te destruye. Ese enemigo que Dios te dio el poder y te dio la autoridad para destruirlo, si nosotros no lo hacemos, entonces Él se va a levantar contra nosotros. Él no va a tener piedad para con nosotros. Él se va a levantar con toda su fuerza, con ganas, te va a matar a ti. Él va a matar a ti, a tu familia y a todo lo que te pertenece. Entonces por eso el Señor les decía, tú tienes que matar al enemigo, porque el día de mañana el enemigo se puede levantar contra ti. Amén. Bueno, pues gracias le damos a papá por esta palabra.